Nunca había viajado tan lejos en camión. Casi fueron 24 horas sentado, salvo unas breves paradas para bajar a comer e ir al baño. Antes de llegar a mi destino, el camión tomó un camino lleno de muchísimas curvas, unas muy cerradas y otras muy prolongadas. Llegué mareado a ese pequeño pueblo, entre las montañas, que pertenecía a uno de los municipios más alejados de la capital. Fui a ese lugar por motivos de trabajo. Al terminar, tendría todo el fin de semana para descansar. Después de acomodar mis cosas en el hotel, salí a la plaza a buscar algo para comer y alguna distracción. Lo que encontré alrededor de la Alameda fueron solo vestidos de novia y muchas casas de cambio de dinero, ni una sola heladería o cafetería, salvo esos comercios al final de la calle principal. Había escondida, tras unos frondosos árboles, una relojería. La curiosidad me arrastró hasta el interior. Tenía todos los elementos para ser un lúgubre museo de curiosidades. Poca iluminación, mucho polvo en los estantes, ningún visitante, y además, había vitrinas por doquier con toda clase de relojes, antiguos, modernos, de cuerda, de mano de correa y hasta digitales. Pero el que más me llamó la atención fue un reloj dorado de madera. Estuve examinando por unos minutos cuando el encargado del lugar salió silenciosamente de la trastienda y caminó hacia mí. Me dijo que ese reloj tenía una macabra y aterradora historia, y con voz misteriosa agregó: ¿quiere oírla? Inframundo, en colaboración con Alguien te observa en la oscuridad, presentan La relojería. Cristina visitaba a Fernando una vez a la semana, los domingos. Fernando vivía en un pueblo vecino. A las 5 de la mañana, Cristina salía de su casa, aún bajo el manto de estrellas que en cualquier momento daría paso al amanecer. El primer camión salía a las 5:30 de la mañana y llegaba en punto de las 6 al otro pueblo, en el que ella pasaba todo el día en compañía de Fernando. Cristina tenía 16 años y sus padres solo consentían que ella estuviera todo el domingo fuera, siempre y cuando llegara antes de las 5 de la tarde. El 8 de marzo de 1990, a las 7 de la noche, los padres de Cristina ya llevaban más de media hora en la salida de camiones, esperando a su hija. El último transporte arribaba a las 7:30. Ellos estaban muy molestos, pero cuando el último camión llegó a la parada y vieron que de todas las personas que descendieron, ninguna era su hija, cambiaron momentáneamente su enojo por preocupación. Su hija era una chica linda, delgada y muy alta para su edad. Su cabello negro y largo resplandecía maravillosamente bajo la luz de la luna. Ninguno de los dos dijo ni una sola palabra, pero en un momento ambos padres pensaron que no la volverían a ver. Sospechaban que se la había robado el novio. Estaban totalmente convencidos de eso, y por lo tanto fueron a denunciar la desaparición de su hija. La reportaron como perdida. A partir de entonces, pensaron que iban a vivir solos. Sus otras hijas ya estaban casadas. Solo les quedaba la pequeña Cristina. Se fueron a la cama, pero no podían conciliar el sueño. Tenían muchas cosas en la cabeza. Pudieron quedarse dormidos hasta las 2:30. Media hora después, a las 3 de la mañana, sonó la puerta. La tocaban desquiciadamente, como si algo o alguien estuviera persiguiendo a la persona que aterrorizada buscaba refugiarse al otro lado de la puerta, dentro de la casa. Pensaron en todo, menos en que fuera Cristina la que estuviera llegando a casa a tan altas horas de la madrugada. Se veía asustada, estaba despeinada y tenía la ropa desgarrada. En las manos traía un reloj. Era un aparato que no pertenecía a la casa.
Antes de preguntarle de dónde lo había sacado, le cuestionaron por qué había llegado tan tarde. Ella les contó que tuvo que venirse caminando porque perdió el camión y que en el camino le había pasado algo extraño. Salió del otro pueblo a las 7:20 de la noche, después de convencerse de que no había otra manera de regresar a casa más que caminando. En el camino que conectaba a ambos poblados, la frecuencia en que había una casa o una cabañita disminuía mientras más se adentraba en la carretera, hasta el punto en que a ambos lados del camino solo se veían crecidos pastizales o montes coronados con nubes que ocultaban la luz de la luna. A esa hora, después de la última corrida de camión, no pasaría ningún otro vehículo por ahí, ni para que le dieran un aventón hasta el otro pueblo, ni para que las luces le alumbraran el camino que desaparecía a cada segundo, devorado por la noche. Cuando no quedó ni un rayo de luz, Cristina no tuvo de otra que tantear con los pies el borde de la carretera, y así emprender un largo y peligroso camino en el interior de la noche. A medio camino, o más bien, a lo que Cristina pensó que era la mitad del recorrido, escuchó que un sonido rompía la melodía creada por el viento y las altas hierbas. Algo se movía al interior del pastizal. Ella se detuvo y trató de encontrar, con el oído aguzado, el lugar de donde provenía el alboroto. En instantáneo, el ruido se detuvo. También el aire dejó de sacudir los pastos. Entonces empezó a respirar intranquilidad en esa vasta y árida llanura. De no ser porque la luna comenzaba a asomarse en el horizonte, la distracción reciente hubiera hecho que Cristina se perdiera en la oscuridad. La luz le recordó que tenía que seguir hacia el poniente, pero ese ligero resplandor no le iluminaba aún el camino, ni lo que tenía delante, que era una mujer alta parada frente a ella. Cristina casi gritó de la impresión y el sobresalto, pero la mujer la tomó de las manos y de inmediato ella sintió que su cuerpo se empezaba a paralizar. Luego le vino una pesadez y cansancio que le dobló las rodillas y la hizo recostarse en la tierra. No tenía fuerzas para levantarse, para gritar, ni para reaccionar ante lo que le estaba sucediendo. Entonces la alta mujer, aún parada frente a ella, mostró su rostro que escondía tras un velo y tras la penumbra de la noche. Su cara parecía la de su tía fallecida el año pasado, pero también la de su abuela que había muerto hace más de una década. La siguió mirando y le encontró parecido con la hermana de su novio. Ella había muerto de una caída, y también de la señora de la tortillería y de su hija que habían fallecido en un incendio. Eran todas esas mujeres al mismo tiempo, mirando a Cristina con los mismos ojos. Luego de quitarse el velo, lo lanzó entre las hierbas. Estaba vestida de negro de pies a cabeza. Tomó a la muchacha de las piernas y la jaló hacia el pastizal. Cristina tenía poca fuerza en sus manos, y sus uñas trataban de aferrarse a la seca tierra o al pasto crecido, pero no lograba frenar ni un poco el arrastre. De un lado y del otro, vio entre el pasto cuerpos, cadáveres tirados, con los ojos bien abiertos. Cristina quiso gritar, pero nuevamente no lo consiguió. De pronto, la mujer se detuvo y soltó las piernas de la muchacha, que cayeron golpeando otras piernas de otra persona que se encontraba tirada en la tierra. Seguía sin poder moverse. En ese instante, la mujer se inclinó y recitó unas cuantas palabras al oído de Cristina. Era latín. La muchacha lo sabía porque esa clase de oraciones se leían en la iglesia. Después la mujer de negro le besó la frente, le tomó los brazos y se los cruzó en el pecho. Poco a poco, Cristina sintió que los ojos se le cerraban lentamente.
Cuando los volvió a abrir, ya habían pasado unas cuantas horas. Ahora la luna estaba posada justo encima de ella, en el punto más alto del cielo. Tenía los brazos cruzados todavía. Buscó a su alrededor su bolsa. La encontró a tientas y se levantó con dificultad. Su morral estaba más pesado. Lo abrió y encontró un reloj que no traía cuando salió del pueblo. Estuvo dando vueltas tratando de ubicarse físicamente en el lugar donde estaba. Cuando logró orientarse, retomó el camino hacia su pueblo. Después de un largo rato, vio unas luces que anunciaban el inicio del poblado. Entonces se sintió aliviada. Ya solo faltaban un par de kilómetros para llegar a su casa. Terminó de relatar lo que le había sucedido y entonces los padres le preguntaron que por qué venía golpeada y con la ropa desgarrada. Cristina entonces se echó a llorar. Sollozando, les dijo que Fernando se había enojado con ella y que la había golpeado. El padre, furioso, prometió que más tarde, a primera hora, iría a buscar a ese tal Fernando para ajustar cuentas. Cristina, aún llorando, se fue a acostar a su cuarto, dejó el reloj en una silla y se fue a dormir. El padre se fue tan pronto despuntó el alba. La madre se quedó un rato más en la cama pensando. A eso de las 8 de la mañana, alguien golpeó la puerta. La madre esperó que su hija se levantara a abrir, pero no salió de su cuarto. Entonces se levantó y abrió. Era un policía. Le pidió a la señora que acudiera cuanto antes a la estación. Su hija, que había reportado como perdida, había sido encontrada en la carretera, tirada a la orilla del camino. La mamá de Cristina no lo podía creer. Su hija estaba dormida en su habitación. Acudió a verificar y no vio a nadie en el cuarto de la muchacha. La cama estaba bien tendida como la había dejado el día anterior. Trató de buscar un rastro de que su hija había estado ahí. El oficial entró a la casa, confundido por el extraño comportamiento de la señora. La mamá encontró el reloj y se lo mostró al policía. Él le pidió que lo acompañara para reconocer el cuerpo de su hija. Le dijeron que había muerto aproximadamente a las 7 de la noche del día anterior. El reloj que la mujer aún tenía en la mano estaba detenido minutos antes de las 7, la hora en la que había fallecido. El padre de la muchacha regresó frustrado al no haber podido localizar a Fernando, quien había escapado la tarde anterior. El reloj estuvo un tiempo con la familia y luego fue llevado a la relojería, donde se conserva aún detenido a la misma hora en la que murió Cristina. La historia era aterradora y dolorosa. Cuando el dueño de la relojería terminó de contármela, guardó silencio y se concentró en mi reacción. Yo estaba perturbado y miraba con horror el reloj que marcaba las 6:57 de la tarde. De hecho, todos los relojes ahí marcaban la misma hora, 6:57. Saqué mi celular y verifiqué que era la hora exacta. La tienda ya debería estar cerrada y también los demás locales de la plaza. En ese pueblo el día terminaba temprano y todos se encontraban en sus casas pasando las 7 de la noche. Si no quería caminar entre las solitarias calles de ese triste y lúgubre pueblo, tendría que ganarle a la noche. Salí del lugar sin despedirme, pues el encargado había desaparecido en la trastienda. Tras de mí se cerró la puerta de cristal. Luego de dar algunos pasos afuera del local, giré mi mirada por encima del hombro. Entonces pude ver al interior. En el lugar donde estaba el reloj que me había impresionado, se encontraba una muchacha alta, delgada y con el cabello negro, reluciente ante las luces del interior de la relojería. Esta abrazaba cerca de su pecho el reloj que marcaba las 6:57. Espero te haya gustado esta colaboración con Alguien te observa en la oscuridad.
Abajo en la descripción encontrarás el link de su canal.